La metabase es un conjunto de bases de datos con información de productos de la construcción que contiene la información de precios, pliegos de condiciones, características técnicas, empresas, certificaciones, imágenes de productos y datos medioambientales. Para familiarizarnos con el contenido de la metabase, vamos a realizar una búsqueda para observar los niveles de información a los cuales podemos acceder. Ponemos, por ejemplo, falsos techos. Le damos al botón Buscar y obtendremos los siguientes resultados de la búsqueda. En esta búsqueda obtendremos los diferentes elementos. Por ejemplo, la E tendremos elementos unitarios de edificación, K elementos unitarios de rehabilitación, la L elementos unitarios de mantenimiento de edificación y en la B tendremos los materiales. La letra o el número inicial de la estructura del árbol del banco BDEC nos indicará siempre en qué ámbito estamos: materiales, manos de obra, ensayos, elementos unitarios, elementos complejos, etc. Para más información podríais consultar el glosario. Siguiendo con la búsqueda, si nos vamos a la E8 revestimientos, E84 falsos techos, aquí de momento encontraríamos la P entre paréntesis, cosa que nos indica que tenemos un pliego de condiciones técnicas. Si queremos consultarlo, aquí veremos el pliego de condiciones técnicas referente a falsos techos. Seguimos con la búsqueda. Dentro de E84 falsos techos encontraríamos, por ejemplo, E842 de falsos techos de placas de fibras minerales y aquí vemos que al final de falso techo de bandas de fibra mineral compactada, por ejemplo, encontramos la E de elementos de familia. En estos elementos de familia, el banco nos indica que tenemos sobre falso techo de bandas de fibra mineral compactada 59 posibles. Debemos escoger los distintos parámetros para que la partida se parezca más a lo que necesitamos y, por ejemplo, podríamos determinar la longitud. Si esta fibra tendrá una longitud de 1200 milímetros, 1350 milímetros, 1500 milímetros, el espesor de esta fibra, el coeficiente de absorción acústica, tipo de canto, y si seguimos con el cursor hacia la derecha, observaremos que encontramos también empresas particulares con este tipo de fibras, por ejemplo la empresa Armstrong o la empresa Rockwool. Seleccionando cualquier otro parámetro más, el banco vuelve a filtrar y esto nos lista, en este caso, dos partidas. Estas partidas de obra obtendremos los siguientes datos. Un código de partida, en este caso como se trataba de una empresa particular, tendrá más de 8 dígitos. Si quisiéramos una partida estándar del banco ITEC, con los 8 primeros sería suficiente. La unidad de medición, definición de la partida, el importe en euros. Podríamos obtener más información como la J y MA, refiriéndose a la J justificación, MA a información medioambiental. Si nos vamos a la J de justificación, aquí obtendremos más datos, como los elementos unitarios que forman la partida de obra. Estos elementos unitarios tendrán un código, una unidad de medición, una definición, un precio en euros, una cantidad, un importe en euros y más información. Por ejemplo, tendremos un oficial de primera montador, su unidad de mediciones en horas, su precio unitario 19,28 euros, cantidad 0,20 horas para hacer una unidad de esta partida. Multiplicado este precio por esta cantidad nos dará el importe. Nos añade los otros elementos como un ayudante montador, un panel acústico de lana de roca de dimensiones tal y cual, estructura de acero galvanizada y un porcentaje de gastos auxiliares sobre la mano de obra. Además, sobre lo que son materiales, son estos que empiezan con la letra B, observamos que en más información tenemos esta como la información medioambiental. Si le damos aquí, obtendremos la información medioambiental tanto del consumo como de los residuos que genera en su puesta en obra. Podremos obtener también la información referida a artículos comerciales asociados a este elemento. Si le damos a Art,
pues nos aparece el siguiente artículo comercial asociado a este elemento. Podremos también obtener más información como esta que dice ON, que sería referido a partidas de obra que utilizan este mismo elemento. Si volvemos a la búsqueda original de falsos techos de placas de fibras minerales compactada, si desplegamos el árbol, obtendremos también así las diferentes partidas de obra. Este botón que indica TCQ, si se dispone del módulo de presupuestos de ITEC, nos permitirá copiar directamente esta partida a nuestro presupuesto. Podríamos modificar también los parámetros en función de la localización de la obra, del ámbito de precios, del volumen de la obra, etc. Si nos vamos al botón Modificar parámetros, obtendremos esta ventana donde nos indica la fecha de precios, en este caso enero 2011, julio 2011, ámbito de precios media de España por comunidad autónoma o provincia, ámbito de pliegos España, variación de precios según la obra tipo, según si su PEM es de 1.653.000 euros, o si la edificación fuera con un PEM más pequeño, nos multiplicaría con un coeficiente para modificar estos precios. Si nuestra obra fuera mayor, nos multiplicaría por un coeficiente en el cual serían más económicos, etcétera, etcétera. La divisa euro. Si nos interesara añadir el criterio de medición a la definición de cada partida, indicaríamos sí, si no ya lo indica el pliego de condiciones, y el tipo de precios que hemos visto sería el coste directo, lo cual incluye la mano de obra, material, maquinaria y costes auxiliares. Si seguimos bajando el cursor, podríamos obtener también un PEM con un coste indirecto, el indicado por nosotros, o un coste de ejecución por contrato que por defecto nos indica un 13% de gastos generales, un 7% de beneficio industrial, aunque estos también podrían modificarse. Especifica, eso sí, que sería sin IVA. Le daríamos al botón Aplicar y nos aplicaría los parámetros indicados por nosotros. Con las actualizaciones de precios, podremos consultar las variaciones porcentuales de los precios de mano de obra, materiales, ensayos de calidad y maquinaria correspondientes a la actualización de sus valores entre las fechas que se indican, valores que han sido utilizados para realizar la actualización de los precios de las partidas correspondientes al Banco BDEC. Acabamos de ver al Banco BDEC. Si le damos a Entidades, aquí tendremos diferentes entidades en las cuales podríamos consultar su banco de precios. Si con la misma búsqueda de falsos techos nos vamos a Empresas, aquí obtendremos que esta primera pestaña nos muestra 83 empresas con artículos y productos relacionados con esta búsqueda. En la pestaña Productos y Artículos, con 120 referencias, nos indica estos relacionados con los falsos techos que podríamos encontrar aquí en la metabase. Por ejemplo, si nos vamos a falsos techos, placas de fibras minerales, afectados por el marcado CE según la Directiva de Productos de la Construcción. Por ejemplo, las bandas de fibra mineral compactada marcado CE, podremos consultar su normativa asociada al material, una nota. Seguiríamos buscando y aquí incluso podríamos observar la ficha del material genérico, listado que podremos imprimir en PDF, la documentación obligatoria como la etiqueta CE, la declaración de conformidad del fabricante y el ensayo inicial tipo. Si vamos ahora, por ejemplo, a observar las placas de fibra mineral compactada para falso techo, aquí encontraríamos acabado interior de techos sujetos a reglamentaciones sobre reacción al fuego y aquí obtendremos que, por ejemplo, este elemento lo podríamos encontrar en la empresa Saint-Gobain y Sober, donde podremos consultar los datos de contacto de la empresa, delegaciones, distribuciones, productos, artículos de ella, y banco de precios FIE, donde podríamos hacer la consulta o incluso la descarga. Dentro del grupo Saint-Gobain y Sober encontraríamos Acoustic Shock, por ejemplo, donde podríamos consultar la ficha del producto comercial,
con sus características, certificados de calidad, imágenes, relación de productos, artículos, etcétera, ya que estamos dentro de la empresa Grupo Saint-Gobain y Sober. Todo esto podríamos consultarlo directamente también desde aquí. Podríamos seguir desplegando en Acoustichoc y entraríamos concretamente en este techo acústico de lana mineral con un precio euros metro cuadrado, etcétera, etcétera. Si nos vamos a la pestaña de bancos de precios FIE, nos indica que encontramos 12 bancos con información de falsos techos y aquí, entre otras, podríamos encontrar en la empresa Armstrong, donde podríamos acceder a lo que es el banco de precios o el catálogo de productos. Si vamos al catálogo de productos, seguiría la codificación propia de la empresa, donde aquí podríamos consultar datos como es la imagen o la documentación. Si clicamos, obtendremos esta información, como veis, de las características técnicas de fabricación en PDF. Si seguimos desplegando, encontraremos ya los elementos de este banco, elementos que, como empiezan con la letra B, indicará que se trata de materiales simples, ya que para el banco ITEC la letra B indica material simple. Aquí nos indica también su descripción, su precio unitario y el símbolo TCQ, el cual nos permitiría, si disponemos del programa de presupuestos y mediciones de TCQ 2000, copiarlo directamente. Si observamos ahora en la empresa Armstrong su banco de precios, tendremos los diferentes elementos unitarios de edificación o elementos unitarios de rehabilitación, restauración de edificación o los materiales. Si entramos en los elementos unitarios de edificación, por ejemplo, obtendremos los falsos techos, donde la P nos indica que tenemos un pliego de condiciones que podríamos consultar. Si seguimos desplegando, podríamos obtener de esta manera ya las partidas de obra. Estas son partidas ya que empiezan con la letra E, indicando elementos unitarios de edificación, su precio unitario en este caso, por ejemplo, 19,97 euros metro cuadrado, su descripción. La J nos indica que tiene una justificación de precios que también podríamos consultar y el símbolo TCQ para poder copiar en el programa. Si vamos ahora al marcado CE, nos mostrará si el producto de nuestra búsqueda, en este caso falsos techos, está obligado a disponer de la marca CE. Los resultados muestran, en función del uso que se vaya a dar del producto, el sistema de certificación y los documentos justificativos obligatorios que le aplican. Por ejemplo, si vamos a revestimientos, falsos techos, placas de fibras minerales, aquí obtendremos, por ejemplo, la banda de fibra mineral compactada para falso techo, el marcado CE, y hoy podremos consultar su normativa asociada al material y también la nota. Si seguimos desplegando, obtendremos una información con una ficha, etiqueta CE, declaración de conformidad del fabricante y el ensayo inicial tipo.